Con muchísimo gusto, Angélica, y me gustaría comenzar por mandar un gran y caluroso saludo a todas las promotoras y promotores educativos de CONAFE. Creo que de muchas formas ustedes son unos grandes héroes de la sociedad mexicana y que durante estos tiempos tan difíciles por las que está pasando México y el mundo, están y seguirán jugando un papel primordial para que el país pueda avanzando, pueda seguirse desarrollando y las familias puedan lidiar con estas situaciones tan adversas con el apoyo de ustedes. Bueno, quisiera hablar primero, Angélica, si te parece, sobre el tema de los 1000 días, porque muchas veces las personas escuchan que los 1000 días son muy importantes. En mi formación como nutrición, en nutrición materno-infantil y salud pública, para mí es cotidiano el escuchar este término, pero no estoy seguro que toda nuestra audiencia está familiarizada con el tema de los 1000 días y por qué son tan importantes y el papel que juega la nutrición y salud durante ellos. Los primeros 1000 días se refieren a la etapa del embarazo o la gestación y los 2 primeros años de vida. Los primeros 1000 días son extraordinariamente importantes para poner los cimientos fuertes sobre el que se va a construir la gran estructura del desarrollo de cada individuo. Durante los primeros 1000 días es cuando se desarrolla más rápidamente el ser humano, no solo en cuanto a su crecimiento físico, pero también, como han visto en sus módulos de hoy, en cuanto a su desarrollo psicoemocional, en cuanto a su desarrollo social y en cuanto a su desarrollo cognitivo. Para que esto pueda suceder, además de la crianza amorosa, además de la parentalidad positiva, el cuerpo requiere una gran cantidad de nutrientes que deben de venir de alimentos variados y alimentos saludables, como son, por supuesto, en el caso de las mujeres embarazadas, las frutas, las verduras, los granos enteros, los panes hechos con harinas de granos enteros, acceso a proteínas animales saludables, como lo es el pescado, como lo es el pollo, etcétera, y el que tengan mucha protección contra el mercadeo de la compra de alimentos chatarras y bebidas azucaradas. Y esto es importantísimo porque para que la madre pueda tener un embarazo saludable y su bebito desarrollarse adecuadamente, es muy importante que su alimentación sea muy sana y saludable. Por otra parte, una vez que nacen los niños, la lactancia materna es absolutamente esencial. La lactancia materna debe ofrecerse de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a partir de los 6 meses se puede comenzar a introducir la alimentación complementaria, que también debe ser sana, segura y variada y preparada con la consistencia adecuada de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños. Y la lactancia materna debe continuar por lo menos hasta los 2 años de vida. Entonces, la lactancia materna y la introducción apropiada de una dieta nutritiva y variada a partir de los 6 meses en los niños también es fundamental para que puedan crecer y desarrollarse intelectualmente, socialmente y emocionalmente de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el bebé está en el proceso de gestación adentro de la matriz de su madre? Lo que sabemos es que un bebé que está desarrollándose con buena alimentación a través de la alimentación de su madre, por supuesto, que su madre vive en un ambiente sin estrés tóxico o donde se puede manejar de una manera positiva el estrés cotidiano de la vida, y que la madre, los hijos, el bebito, etcétera, tienen acceso
a monitoreo y a cuidado de salud. Esos bebés deben de nacer con aproximadamente 100 billones de neuronas, 100 billones de células cerebrales. Y 100 billones se dice fácil, pero para que nuestras y nuestros colegas de CONAFE comprendan esta dimensión, 100 billones es el número de estrellas que hay en nuestro universo. Y no se puede producir el mismo número de estrellas que hay en el universo como neuronas en el cerebro, a menos que haya una buena cantidad de nutrientes disponibles para que eso suceda y que las madres durante el embarazo y los bebés que están en proceso de desarrollo lo estén haciendo de una forma sana. Una vez que nacen, los niños tienen que poder tener oportunidades de interaccionar y aprender de su medio ambiente, porque así es como se desarrollan las destrezas en el ser humano. Y eso es lo que se llama el proceso del desarrollo de sinapsis, donde a través de estas experiencias repetidas, los niños, los seres humanos, aprenden a gatear, aprenden a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a cantar, aprendemos a expresar nuestros sentimientos, aprendemos a contar eventualmente. Se desarrollan 1000 sinapsis o 1000 conexiones por segundo durante los primeros 2-3 años de vida. Después en la vida seguimos desarrollando sinapsis, pero jamás se van a desarrollar a la velocidad a la que se desarrollan durante los primeros 2 años después del nacimiento de los niños. Y esto también requiere una gran cantidad de disponibilidad, de la oportunidad de estar recibiendo todos los nutrientes y una alimentación sumamente sana junto con el cuidado de la salud. Y por supuesto el crecimiento físico es rapidísimo, que casi dejamos de ver un bebito 2 semanas, ya no lo reconocemos de qué tanto ha crecido. Entonces, por eso es tan importante el poner atención a los primeros 1000 días de vida, y por eso yo quiero recalcar, es tan importante que para que la educación y el apoyo que dan nuestras queridas y queridos promotores de CONAFE puedan implementar las familias, también es muy importante que el gobierno invierta en políticas que garanticen la seguridad alimentaria, la seguridad al acceso de salud, la seguridad a entornos seguros donde los niños pueden aprender y desarrollar todas sus habilidades. Entonces, a fin de cuentas, estamos hablando de que no es solo responsabilidad de los promotores, pero es responsabilidad de toda la sociedad y muy en especial del gobierno, el que las familias puedan actuar sobre la educación y la consejería que reciban de nuestros grandes colegas de CONAFE. Angélica, es por eso que quería comenzar con el tema de los 1000 días. Gracias, Rafael. Me parece profundamente relevante. Sin duda, tendemos, ¿no?, a ver de manera como cilios o de manera individual, ¿no?, al niño de acuerdo al ciclo de vida, pero el poder integrar justamente el binomio madre-hijo, incluso desde la adolescencia, ¿no?, ya podríamos empezar a hacer acciones importantes de prevención y de trabajo sobre los padres, los futuros padres de familia, porque obviamente cuando una mujer entra con un buen estado de nutrición, hacerle frente, por ejemplo, al embarazo, ¿no?, y a las demandas que tiene, por ejemplo, el periodo de lactancia, esto es fundamental. Entonces, me parece relevante que hayas tocado este tema. Los 1000 días, sin duda, es algo que tenemos que estar incorporando de manera reiterativa, no solamente en las acciones que estamos haciendo, sino también en la vigilancia de lo que desde México, particularmente desde las distintas instancias, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, ¿no?, tenemos que poner un énfasis importante para proteger a los niños desde ahí, desde el momento en el que está en el vientre de su madre. Gracias, Rafael. Hay un tema importante que creo que deberíamos de conversar, ¿no?, y que tiene que ver justamente con qué pasa
con el componente del cuidado cariñoso y sensible. Y particularmente déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuándo debería de empezar? O sea, si estamos abordando que el tema de los 1000 días es fundamental, ¿no? Integrarlo. ¿Cuándo debería un padre de familia comenzar, ¿no? A considerar este concepto de crianza sensible y cariñosa, ¿no? Que creo que es la forma en la que me gustaría como nombrarlo? Claro, claro. Bueno, el tema del cuidado cariñoso y sensible de los niños es realmente una gran iniciativa que ha sido ya lanzada como un marco mundial por UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud, y realmente podemos pensar en ella como una flor que tiene 5 pétalos. Y esos pétalos rodean al botón y el botón es el niño, la mamá y su familia. Estos pétalos, en primer lugar, el primero en esta flor es el acceso universal a cuidado de salud de calidad. Los niños pequeños, sus madres, las familias deben de tenerlo para poder desarrollarse adecuadamente. El segundo pétalo es el de la nutrición y la seguridad alimentaria, que acabamos de hablar de los 1000 días, pero por supuesto que esto continúa durante todo el ciclo de la vida. No solo son los primeros 1000 días, pues estamos diciendo, son tan importantes los primeros 1000 días que es donde queremos que los cimientos estén muy sólidos y prevengamos los problemas que se vienen después. Tenemos otro botón que es el de el acceso a la educación inicial, el acceso a la estimulación temprana para que desde que nacen prácticamente los niños puedan realmente tener esa oportunidad de llenar la sed que tienen, de explorar su medio ambiente y de hacerlo de una forma que desarrollen las destrezas que van a necesitar para ser seres productivos por el resto de su vida. También el cuarto pétalo está desarrollado a la parentalidad positiva, el que los padres eduquen, que los padres hagan disciplina con amor, el que le lean a los niños, el que le canten a los niños, el que jueguen con los niños. Todo esto está ligado porque todo esto se aplica también al proceso de la alimentación. Si los papás le pegan a los niños porque no se están comiendo las verduras, o si les gritan, o peor, si los amarran a la silla y no se pueden bajar hasta que no se lo acaben, pues los niños van a aprender a odiar esos alimentos. Hay que ser pacientes, hay que darles varias oportunidades a los niños de probar alimentos nuevos, hay que comer en familia, hay que evitar las distracciones, como el estar usando los celulares y mandando el texto y poniendo la pantalla del fútbol y nadie pela, nadie le hace caso a la criatura porque nadie tiene tiempo para la criatura. Las criaturas durante el proceso de alimentación están observando todo, están observando qué están comiendo los papás, qué están comiendo los hermanos, están observando si se están peleando las personas. Es una etapa importantísima de interacción para ellos. Y el último pétalo, que es importantísimo, que fue mencionado por la doctora Campos, es el de vivir en entornos seguros, que los niños estén protegidos contra toda forma de violencia mental, sexual, física, ¿no? Todas son igualmente dañinas para el cerebro y para el resto de la vida de los seres humanos, y que haya un rol también de seguridad social del Estado entre las familias más pobres. Te doy todo este preámbulo porque creo que es importante para lo siguiente que voy a decir, haber puesto este contexto. Es importantísimo que los que van a ser los futuros padres, por ejemplo, durante la adolescencia, si no es que aún antes, ya empiecen a recibir este tipo de información, que realmente sea un esfuerzo intergeneracional en la familia de estar comunicando lo que es el cuidado cariñoso y sensible. Y no solo teóricamente, no solo diciendo así debes de ser cuando seas, pero ser así uno con sus hijos, pues sus hijos van a ser padres más adelante, y si no están acostumbrados a la crianza sensible, cariñosa, pues va a ser muy difícil que la puedan practicar más adelante cuando ellos sean padres. Entonces, yo siempre lo que digo, ¿no? El nacimiento de un padre cariñoso
es desde la concepción de ese ser humano. Y por otro lado, lo que siempre digo, sí, los primeros 1000 días son importantísimos, pero también lo que pasa antes de los primeros 1000 días, antes de la concepción, es muy importante. Y no solo son las madres, también tiene que ver con el estado de nutrición, con el estado de salud de los padres. El otro punto también muy importante fue tocado por la doctora Campos, y es el tema de la salud mental de los padres. La adolescencia es un periodo que todos sabemos que es complicado para el ser humano. A mí siempre me gusta decir, yo sé que todos menos yo hicieron tonterías cuando fueron adolescentes, y por supuesto estoy bromeando porque yo hice muchas también. Pero es una época donde el acelerador de la adrenalina está todo y no hay freno. Y si no aprendemos a desarrollar ese freno, si no aprendemos la empatía, si no aprendemos a desarrollar el juicio a profundidad, va a ser muy difícil que podamos volvernos padres que puedan entregar el cuidado cariñoso y sensible. Entonces yo lo que le aconsejaría mucho a las colegas y los colegas de CONAFE es de que trabajen con toda la familia en este tema, no solo enfocarse en el bebé o en la mamá, cuál es la dinámica familiar, y pensar que lo que están haciendo no es solo por la criatura que está enfrente de ellos, pero lo están haciendo por todas las futuras generaciones que van a venir detrás. Entonces, si me permites, Angélica, a mí me gustaría preguntarte a ti en cuanto a la gran organización con la que tú trabajas, Un Kilo de Ayuda, el sector de organizaciones no gubernamentales de México que conoces también, y qué tipo de trabajos están ustedes haciendo que realmente nos ayuden a entender mejor cómo pueden funcionar programas que apoyen el cuidado cariñoso y sensible de los niños. Gracias, Rafael. Mira, justo hacía esta pregunta de cuándo debe de iniciar la crianza sensible, porque en la experiencia de Un Kilo de Ayuda en comunidades con alta, muy alta marginación, que justo es la que compartimos con los agentes educativos de CONAFE, vemos varios retos, ¿no? Un Kilo de Ayuda es una organización mexicana, una organización de la sociedad civil mexicana con más de 30 años de experiencia, que nos permiten llegar a este momento en donde hemos integrado la crianza sensible como un componente importante, entendiendo que es fundamental que los niños cuenten con un cuidador capaz de reconocer, capaz de leer, si me permites el término, ¿no? Cuáles son las necesidades que los niños tienen desde una etapa tan pequeña como cuando un niño puede expresar a través de un llanto, alguna manifestación física, sin tener todavía el dominio del lenguaje. Entonces, no es un tema sencillo porque obviamente los padres tienen que ir acoplándose gradualmente a reconocer estas señales en los niños, pero sin duda es un aprendizaje que se va dando en la interacción del día a día entre los padres, papá, mamá, con la llegada del bebé. Sin duda comparto contigo el tema de que la crianza tiene que iniciar desde antes, tenemos que empezar a sensibilizar a nuestros adolescentes, a los futuros padres, ¿no? De la relevancia de ser un cuidador sensible y cariñoso a las necesidades de los niños. Esta época en donde nosotros pensábamos que los niños no entienden el contexto o no están realmente presentes, ¿no? Creo que ya está completamente demostrado que un bebé aprende desde el primer instante en el que hace su llegada y nace, ¿no? Y es ahí en donde toda esta protección que nosotros tenemos que tener como cuidadores tiene que manifestarse desde el momento, justo desde el momento del nacimiento. Un Kilo de Ayuda, consciente de esto, ha estado realizando distintas acciones con las comunidades con las que trabajamos, particularmente con las comunidades rurales e indígenas. Lo que observamos es que hay grandes barreras que tenemos que empezar a mover, y en mi opinión creo que no podríamos hacerla de manera frontal,
porque estamos hablando de algunas veces usos y costumbres, vamos, no viene desde una mala intención, sino simplemente así fueron educados los padres y están tratando de pues utilizar ciertos patrones previos, ¿no?, que existen en su cultura, que no necesariamente son los adecuados para poder tratar a los niños. Ya lo mencionaba en la charla anterior la doctora Campos. Pero que creo que hay una gran oportunidad de empezar a sensibilizar desde la vinculación de actores claves como pueden ser los agentes educativos, el personal de salud, que son cuidadores que finalmente están en el entorno de los niños, trabajar con los padres y empezar a trabajar con todos los adultos que están en los entornos de los niños, poniendo al niño en el centro. Creo que eso es algo fundamental. Y si me permites, quisiera hacer una analogía. Creo que cuando nosotros estamos visibilizando un entorno en donde se pueden generar pequeños grupos de personas preocupadas por el mismo objetivo, ¿no? Si me permites utilizar esta idea de una aldea, ¿no? Creo que es una idea que nos da un contexto completo en donde hay una comunidad cerrada, en donde los varones protegen a las mujeres tienen una red entre ellas y entre todos protegen a los niños. Creo que si nosotros tenemos esta mirada, ¿no?, desde esta conformación social en el entorno comunitario, lo que estamos viendo es cómo podríamos realmente hacerle frente, ¿no?, a situaciones importantes, por ejemplo, en temas de salud, de educación, cómo proveer y garantizar que los niños tengan derechos, ¿no?, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etcétera. Que desde el enfoque de la crianza sensible, de lo que estamos hablando es de procurar sujetos que tengan no solamente un pleno desarrollo en términos de salud, de nutrición, pero también en términos de generar un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Porque tiene un cuidador lo suficientemente capaz para que, sin importar las condiciones, y esto es algo muy importante, ¿no? No estoy hablando de un hogar rico, pobre, estoy hablando de un hogar en donde hay un cuidador que tiene estas características y que es capaz de ofrecer al niño una alimentación saludable, procurar horas de sueño de calidad que permitan que el niño pueda realmente descansar de forma efectiva. Durante estas horas de sueño, el niño lo que tiene como retribución es poder liberar múltiples funciones a nivel bioquímico, fisiológicas, que le permiten tener un óptimo desarrollo. Cuando un niño está bien descansado, el niño está ávido de reconocer en su medio ambiente todo lo que éste le ofrece y aprender de él. Cuando un niño tiene un buen cuidador con características de sensibilidad, empático, lo que le va a permitir es enseñarle cómo autorregular sus sensaciones y emociones. Y particularmente es importante que sepamos todos los adultos que los niños no nacen con la capacidad de poder regular sus emociones. Tenemos que enseñarles cuando un niño está enojado, cuando está feliz, y que en conjunto empecemos a buscar cómo ponerle solución a esa emoción. Eso va a hacer que el día de mañana ese niño sea capaz de poder autorregularse, de que no sea un adulto violento, que sea un adulto empático con sus pares, y eso va a hacer que tengamos mejores sociedades. Junto con eso también quisiera mencionar la importancia de empezar a trabajar en este enfoque de aldea, de cómo construir espacios para nuestros niños, ¿no? Cuando nosotros vamos a comunidad, veo con profunda tristeza, sí, o sea, sin duda hay campo, hay áreas verdes, ¿no? Hay muchas oportunidades para que el niño pueda estar en contacto con la naturaleza, pero no encuentro un espacio específico destinado por la comunidad para que ese espacio pueda apropiarse por el niño. Es decir, no se necesitan grandes recursos. Podemos poner unas llantas, por ejemplo, en desniveles con algunas cuerdas. Podemos habilitar espacios en donde los niños puedan, por ejemplo, hacer juegos de roles.
este espacio libre donde el niño pueda jugar con otros niños y aprender de ellos y hacerse de ese espacio para el aprendizaje, creo que es fundamental. Entonces, no sé si con esto estoy contestando tu pregunta. Creo que, en resumidas cuentas, empatizo completamente con los espacios y la población con la que trabajan todos los agentes educativos de CONAFE. Realmente sé los grandes retos que tienen, pero lo que les quiero decir es que es posible. Y es posible porque existen en este momento condiciones muy favorables para poder hacerlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, ya tienen en sus manos las guías para poder consultar sus manuales operativos en donde pueden tener información relevante para ellos como agentes educativos, pero también tienen los manuales para trabajar con los padres de familia. Y creo que esta es una parte importante, Rafael, porque pensar que la crianza solamente se concentra en el agente educativo como actor principal es un error. Creo que tenemos que buscar que todos los adultos, como ya lo mencioné, participen de la forma de crianza. O sea, cada niño es un niño nuestro. Si nosotros lo vemos así, va a significar completamente que estemos todos unificados. O sea, no necesito ser un hombre o una mujer adolescente y pensar que en algún momento de aquí a 10 o 15 años seré padre. No, o sea, los niños son de todos, porque los niños forman parte de la esperanza de lo que somos como sociedad. Los niños ya están aquí, los niños son sujetos de derechos y tenemos que garantizarlos. Muchísimas gracias, Angélica. Y se me hace que es estupenda son estupendas tus reflexiones, porque existe varias. Y yo saco tres conclusiones de lo que muy sabiamente nos acabas de decir. En primer lugar, esto es un esfuerzo que requiere de integrar las distintas dimensiones del desarrollo y los servicios que las familias necesitan de recibir de una manera mucho más eficiente, como tradicionalmente se ha hecho por los sectores de formas muy aisladas, muy separadas, sin coordinarse, cuando estamos hablando de los mismos niños y las familias. Algo que a mí me gusta mucho del marco del cuidado cariñoso y sensible de los niños es que es una flor circular, ¿no? Lo que te está diciendo es de que la alimentación tiene que ver con la educación. Un niño no puede aprender en la escuela si no está bien nutrido. La educación tiene que ver también con la alimentación y tiene que ver con el desarrollo de rutinas de disciplina y de capacidad de autorregulación de los niños. Las rutinas de educación, las rutinas de nutrición, las rutinas de higiene acaban teniendo una relación profunda con las rutinas de sueño que mencionas, que es un tema importantísimo de tratar, sobre todo cuando los bebés son muy pequeños y los papás no saben bien qué les están comunicando. Y un niño que duerme bien es un niño que va a tener energía para jugar, es un niño que va a tener energía para explorar el ambiente de una forma constructiva, sin ser agresivo, sin tener problemas de comportamiento que impidan que otros se quieran relacionar con ella y con él. Y a fin de cuentas, entre más activos, pues mejor van a comer y mejor van a dormir y también más van a aprender de sus medios ambientes, comenzando desde la primera infancia. Entonces, yo creo que a fin de cuentas no hay manera de escapar la realidad de que el desarrollo integral de la primera infancia depende de un esfuerzo multisectoral donde se involucre mucho a las familias también en el desarrollo de los programas, que entiendan los distintos componentes y también que, por ejemplo, nuestras y nuestros colegas de CONAFE tengan mucho más oportunidad de integrar con sus contrapartes en el sector salud, con sus contrapartes en el sector de protección social. Y esto a su vez va a requerir también que mejoremos
nuestros sistemas de comunicación, de manejo de información, para que todos los trabajadores en todos los sectores puedan saber qué está pasando con esa familia que todos están viendo o que todos deberían de estar viendo. Estamos hablando también del registro civil, como tú bien lo mencionabas. Yo trabajé muy de cerca, como sabes, con la Secretaría de Educación Pública en su desarrollo de la iniciativa de educación inicial, creo que se llama Un Buen Comienzo. Y lo que me gustó muchísimo es, por ejemplo, cómo capturaron la esencia del cuidado cariñoso sensible, también aplicado a la alimentación en los centros de atención infantil públicos del país. Trabajamos muy de cerca todo el tema de la alimentación perceptiva, donde los niños son expuestos desde muy chiquitos a alimentos sanos, pero tienen mucho poder de decidir y regular lo que comen de acuerdo a sus señales de hambre y sus señales de saciedad, de que ya no tienen más apetito. Un esfuerzo que requiere que no se obligue a los niños, que no se les grite a los niños a la hora de la comida, y que aprendan a los colores y que aprendan a contar a través también de la comida. Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer es relacionada a cómo puede avanzar más nuestro querido país, México, en esta área. Tenemos un gran ejército, si así lo queremos llamar, de promotores del área de educación, de promotores también en el área de salud, de esfuerzos de prevenir la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora realmente yo no he visto en el terreno que haya esa coordinación que se necesite. México desarrolló, tú sabes muy bien, la ENAPI, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, bajo el gran liderazgo de Ricardo Bucio y colegas en el CIPINA, trabajando de brazo a brazo, lado a lado, con muchas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Pacto por la Primera Infancia, que agrupa más de 400 organismos de sociedad civil, muchas secretarías de gobierno, salud, educación, trabajo, gobernación, etcétera, agencias internacionales, muchos académicos, y a fin de cuentas México desarrolló la INAPI, que hasta donde yo sé es la estrategia más avanzada que existe en el mundo para la implementación de política de atención integral a la infancia, y utiliza una ruta de intervenciones, una ruta de acción que es totalmente basada en evidencia. Pero a nivel mundial ha habido una gran expectativa de que en México ya pase la ENAPI de la política. Ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, aprobada por el Senado, tiene mucho apoyo del secretario Moctezuma de Salud Pública, pero no ha podido pasar al siguiente momento, que es el de ser implementada. Y en parte es porque no se le ha asignado presupuesto. Entonces, yo quisiera escuchar tus reflexiones, Angélica, desde el punto de vista interno de México. ¿Qué expectativas una persona como tú tiene sobre la ENAPI? ¿Qué pueden hacer nuestras y nuestros colegas de CONAFE para ayudar a impulsar a que se le asigne el presupuesto a esta muy importante iniciativa de política mexicana? Mira, Rafael, cuando inicié justo mi intervención les hacía hincapié, ¿no?, de las buenas noticias. Fíjate que recientemente se publicó en la página de CIPINA la caja de herramientas para la implementación ya de la estrategia. Quisiera compartirles brevemente a los agentes educativos de CONAFE cuando hablamos de la implementación de qué, ¿no?
En la ruta integral de atención a la que estás haciendo mención, realmente de lo que estamos hablando es de estas acciones y servicios públicos, universales, mínimos, bien diferenciados, que todos los niños tendrían que tener, a los que tendrían que tener acceso para lograr su óptimo desarrollo. Por la entrada de la pandemia, el pilotaje tuvo que verse un tanto desfasado. Tengo la gran noticia de que se está buscando pues ampliar a través de el uso de una plataforma en una modalidad alterna que se está impulsando en este momento, para que podamos hacer justamente pues el avance significativo, ¿no? en garantizar pues estas atenciones y servicios a los que todos los niños en el país menores de 5 años, niñas y niños, tienen derechos. Sin duda, el papel de los agentes educativos es fundamental, ¿no? Los agentes educativos, particularmente de CONAFE a nivel municipal, es fundamental. Y concretamente, lo que quisiera decir es que una vez que se instaura o se instala el CIPINA a nivel estatal, es muy fácil que se pueda derivar hacia abajo, ¿no? La integración de CIPINAS a nivel municipal. Y ahí la participación ya de los agentes educativos, por ejemplo, CONAFE, con todo el conocimiento que tienen de aspectos culturales, sociales, ¿no? de las poblaciones en esos territorios, va a ser fundamental. De tal manera que el hecho de comunicar esto y anunciarlo es muy importante, justo por lo que estábamos conversando hace un momento. Todas las personas en este país tienen que tener conocimiento de esta estrategia. Todos tenemos que saber cómo podemos sumarnos a esta gran iniciativa. Es una iniciativa extraordinaria que garantiza de forma mínima aquellas acciones y servicios de los que los niños tienen que tener derecho para poder alcanzar su óptimo desarrollo. Esto va a hacer que México realmente pueda ser el mejor país para nacer, ¿no? Como nuestro presidente y fundador de 1 kilo de ayuda, de manera reiterativa lo dice el licenciado Ábalos. Creo que es algo extraordinario. Creo que tenemos que realmente sumarnos a este gran esfuerzo y colaborar y ver en dónde a nivel municipal los agentes educativos podrían realmente sumarse, ¿no? y empezar a colaborar de forma mucho más proactiva. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es una buena dirección hacia la reducción de la injusticia social y las equidades y las inequidades en México. Como dice un colega mío, un gran filósofo de la Universidad de Harvard, ¿no? que la mejor manera de entender lo que quiere decir la justicia social y la equidad es cuando se llega a un punto donde un bebé que está dentro de la matriz de su madre tiene muchas ganas de nacer sin importar el nivel socioeconómico en el que va a nacer. Y pienso que tenemos ya tanto conocimiento sobre el impacto que tienen los estilos de vida saludable, la nutrición, la actividad física, baja exposición a estrés tóxico, etcétera, prácticamente desde la concepción de un ser humano, que no es moralmente aceptable, ¿no? Que no se esté traduciendo todo este conocimiento a la práctica y este conocimiento, para que sea traducido a la práctica, va a necesitar mucho de nuestras colegas de CONAFE, pero nuestras colegas de CONAFE solas no lo van a poder hacer. Entonces, la manera de que esto se pueda hacer es a través de un gran sistema como lo es CIPINA, a través de políticas de desarrollo infantil integral temprano, como ENAPI, a las que se les asigna el presupuesto que realmente necesiten. Y no es solo un tema de derechos humanos. Yo trabajo en el área de salud pública y creo mucho en que debemos de hacer
las cosas que son moralmente indicadas, y creo mucho en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero yo no sé si nuestra audiencia sabe que el retorno más grande de la inversión que puede tener un país es cuando invierte en la primera infancia. O sea, si fuéramos inversionistas de Wall Street o de la Bolsa de Valores de México, estaríamos locos si no invirtiéramos en la primera infancia, porque nunca vuelve a haber el retorno de la inversión para un país en cuanto a su desarrollo y productividad y estabilidad política y social, como lo es la inversión en la primera infancia. Y en México está todavía bajísima la inversión en la primera infancia, y en el sector educación la inversión mucho más fuerte comienza a partir de la educación primaria, que es súper importante, pero sabemos que para muchos niños que no tuvieron el acceso al cuidado cariñoso y sensible durante los primeros años de vida, para muchos de ellos va a ser muy difícil beneficiarse de esas intervenciones que comienzan en la educación primaria. Bueno, para concluir, Angélica, quería simplemente yo dar unas reflexiones ahora regresando a mi formación en el área de nutrición materno-infantil, y tratar de despedirme compartiendo con ustedes lo que creo que son algunos de los hallazgos científicos más interesantes relacionados a la alimentación perceptiva, y por qué es tan importante para un bebé desde que está dentro de la matriz de su madre el estar bien alimentado. Y la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué tiene que ver con que una mamá coma bien o no durante el embarazo? Pues a fin de cuentas ella está alimentando al bebé a través de la placenta. Bueno, estudios científicos recientes y algunos ya no tan recientes, lo que han demostrado es que los sabores de la comida que las mamás consumen se pasan a través del fluido amniótico a los niños. Entonces, si una mamá come muchos vegetales y muchas zanahorias y muchas frutas, etcétera, y pescado, esos alimentos le van a gustar. Los niños van a aprender a desarrollar el gusto por esos alimentos más adelante. Si la mamá come hamburguesas y papas fritas y refrescos llenos de azúcar, también le va a transmitir el gusto por esos alimentos, por esos sabores a los niños casi pues prácticamente desde la primera infancia. Y una vez que se desarrollan estas preferencias, son muy difíciles de cambiar por el resto de la vida. El cerebro del niño está realmente diseñado para que los niños acepten muy fácil y les encante lo dulce, el azúcar, pero no para que les gusten los vegetales, porque muchos de ellos tienen sabores amargos y el cerebro lo interpreta como que pueden ser compuestos tóxicos, ¿no? A través de la evolución por millones de años, es una característica que heredamos. Estamos aprendiendo que si las mamás comen sano durante el embarazo, es más posible que los niños van a aprender a desarrollar el gusto por vegetales, por ejemplo, más rápido. El segundo hallazgo que me encanta compartir es el de que lo que las mamás comen, los sabores, también se transmiten a través de la leche materna. Entonces, si la mamá come pescado, si la mamá está comiendo verduras, frutas, productos sanos, esos sabores también, y una gran diversidad de sabores, se pasan a la leche materna. Un bebé que le dan fórmula, pues es muy aburrido para el desarrollo del gusto del niño, porque es el mismo producto sin ningún cambio de sabor todo el tiempo. Entonces hay hallazgos muy interesantes demostrando que los bebés que son amamantados también desarrollan más fácilmente el gusto por los vegetales verdes oscuros, los vegetales anaranjados, los vegetales amarillos, ¿no? Que son tan ricos en vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y muchos minerales. Entonces es muy importante que ustedes hablen y eduquen a sus familias en cuanto a que lo que ellos están haciendo, ¿no? Durante el embarazo, las mamás lo que están comiendo va a determinar mucho qué alimentos le van a gustar a los niños
a los niños más adelante. Entonces, esos son dos hallazgos que quería compartir. El tercero que quiero compartir es de que seguimos descubriendo propiedades maravillosas en la leche materna que hasta hace poco ni siquiera se conocían. Sabemos, por ejemplo, que la leche materna tiene compuestos que se llaman ácidos grasos omega 3, que son súper importantes para el desarrollo del cerebro, y a fin de cuentas, a través de estos compuestos y de la interacción de tanto de tanta, tan cariñosa, tan amorosa y sensible entre las madres y los hijos cuando son amamantados. Lo que ya tenemos estudio tras estudio demostrado es que los bebés, que los seres humanos que son amamantados, acaban teniendo más inteligencia. Y el doctor César Victora y su grupo en Brasil, en Pelotas Brasil, han demostrado que estos beneficios se traducen en nivel más alto de escolaridad, a fin de cuentas, mejores trabajos, mejores salarios, 25% más de salario cuando estos niños se vuelven personas adultas. Y tenemos un problema gravísimo en México de falta de inversión, no solo en promover y apoyar la lactancia materna, pero en proteger a las familias contra el mercadeo, que es bastante inético muchas veces y viola el código de mercadeo de sucedáneos de la leche materna de la Organización Mundial de la Salud por parte de las compañías de fórmulas infantiles. Así es que es muy importante que todas y todos ustedes ayuden al movimiento tan fuerte en México, que ya está avanzando mucho, de que mejoremos la lactancia materna exclusiva, la duración de la lactancia materna en el país. Se están encontrando compuestos que se llaman oligosacáridos de la leche humana, que tienen propiedades maravillosas en conseguir que se establezca una flora intestinal súper saludable desde el inicio de la vida. Es muy distinta a la flora intestinal que se establece cuando los niños reciben fórmulas infantiles. Y el tener una buena semilla de flora intestinal al comienzo de la vida tiene beneficios para el resto de la vida, porque ustedes saben muy bien que todo lo que comemos, todos los nutrientes, acaban siendo procesados, a fin de cuentas, en el intestino a través de esta flora intestinal, de estos microorganismos que viven ahí y que van a determinar qué tanto de los nutrientes en los alimentos se absorben y qué tipo de compuestos se producen en el procesamiento de estos alimentos. Entonces creo que esos son mis 3 hallazgos favoritos recientes que quería compartir con ustedes y que creo que son fundamentales de transmitir a la comunidad, que una parte muy importante de los cimientos de la vida es que todas las madres tengan acceso a una alimentación nutritiva, saludable y variada antes y durante el embarazo, que no haya inseguridad alimentaria en el hogar y que se impulse fuertemente la lactancia materna por al menos 2 años, los primeros 2 años de vida de los niños, y que sea de forma exclusiva por los primeros 6 meses. Yo creo que esas acciones sería un gran comienzo que todos las hicieran, que todos se junten a planear y entender qué es lo que hace más falta en sus comunidades para que se puedan llevar a cabo. Porque hay muchísimo por hacer, pero hay que empezar con los primeros pasitos antes de poder llegar más lejos. Entonces, te agradezco mucho, Angélica, haber compartido este panel. Ha sido una conversación súper amena y agradable, y creo que ahora te toca a ti dar tus reflexiones finales. Gracias, Rafael. Mira, solamente quisiera tocar tres temas que tienen que ver con la intervención que acabas de hacer. A nivel comunidad, lo que observamos es que existe la costumbre de dar tés, algunas veces tés azucarados, probaditas, por ejemplo, de caldos de frijol, etcétera,
dentro de este periodo al que has nombrado como lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, solamente para ser como muy enfática con los agentes educativos, con AFE, cuando nos referimos a lactancia materna exclusiva, estamos hablando de que solamente el bebé recibe leche materna. Ningún otro líquido o alimento debe de ser introducido, incluso el agua, solamente lactancia materna. Esto es algo muy importante que tenemos que tener todos completamente claro, porque en comunidad muchas veces estas costumbres no hacen que se interfiera justamente con esta buena práctica. Y ahí es en donde se generan los mayores beneficios que podemos darle a los niños que están en comunidad rural. Entonces, creo que ahí los agentes educativos nos van a ayudar muchísimo en ser muy enfáticos en estas recomendaciones. Están bien sustentadas en las guías de sus manuales operativos. Entonces, pueden tener ahí información que les dé sustento para argumentar por qué es preferible no dar ningún otro alimento más que la leche materna a los bebés durante los primeros 6 meses de vida. El siguiente punto que quisiera ampliar es, en este momento, Rafael, creo que es fundamental que los padres de familia integren en la dinámica de preparación de los alimentos a los niños. Si bien la alimentación perceptiva busca que la experiencia del niño frente a la introducción de un alimento nuevo a partir de los 6 meses de vida sea una experiencia extraordinaria en términos de explosión en todas, sabores, colores, texturas, permitan que los niños jueguen con los alimentos, los manipulen, los huelan. Tenemos que propiciar que este momento de acercamiento del bebé a los alimentos que se están presentando por primera vez sea una experiencia completamente grata, una experiencia de aprendizaje que logre realmente integrar en el niño, ¿no? Justamente estos nuevos sabores que les van a permitir conformar hábitos de alimentación saludable. Aprenden los niños a el gusto por alimentos saludables, de tal manera que aunque estén en un ambiente obesogénico donde existan, ¿no?, alimentos ricos en términos de densidad energética, en términos de, no sé, azúcar, sal añadida, etcétera, los niños siempre tiendan a consumir alimentos saludables porque ya desarrollaron ese gusto por estos alimentos. Esto va a hacer que tengamos una población mucho más saludable a largo plazo, que los problemas que hoy identificamos en México como problemas relevantes de salud pública, me refiero concretamente al tema de la diabetes, a la hipertensión, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer asociados a la obesidad y, por supuesto, el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población, podamos darle una vuelta importante con una estrategia muy sencilla que inicia desde los primeros años de vida. Creo que en estos momentos de confinamiento es importante que los padres de familia vinculen a los niños desde el momento en el que se limpian los alimentos, que los nombren, que nombren sus colores, que jueguen con las texturas, de tal manera que sea un momento muy agradable de convivencia, donde los padres puedan interactuar con los niños, ¿no? Es importante que se haga plática durante la hora de la comida, que los padres toquen a los niños, que realmente podríamos incluso hasta hacer un cuento, ¿no?, con los alimentos que nosotros vamos presentando. Vamos, es importante que los padres no sirvan los alimentos a los niños y se retiren, sino que es importante que el niño, el bebé, desde pequeñito esté ahí en el momento de la comida, personas o los integrantes de la familia. Y el último punto que quisiera abordar es el tema de la inseguridad alimentaria. En la publicación reciente de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, la ENSANUD 2018, aparecen ya resultados importantes sobre qué proporción de la población padece
o se percibe con inseguridad alimentaria. Más del 60% de la población, alrededor del 69% de la población encuestada, se identifica con algún tipo de inseguridad. Y creo que aquí la reflexión que quisiera hacer con todos los agentes educativos de CONAFE y contigo, Rafael, es cómo en un ámbito rural, en un ámbito indígena, yo podría realmente darle la vuelta a la inseguridad alimentaria. Yo identifico varias cosas. Lo primero es la proactividad que en este momento hay de las organizaciones de la sociedad civil en México. No hemos dejado de trabajar ni un solo día. Esto es importante que la sociedad mexicana lo sepa. Todas las organizaciones hemos estado de manera coordinada trabajando para poder llevar a las familias que más lo necesitan alimentos hasta sus hogares. Sin duda, en un esfuerzo titánico, protegiendo a nuestro personal, pero también siendo profundamente conscientes con la protección hacia las comunidades, siguiendo, por supuesto, todas las recomendaciones de los servicios de salud, tanto a nivel federal como estatales, pero quiero que sepan que en ningún momento las organizaciones de la sociedad civil hemos dado un paso atrás. Los bancos de alimentos han estado muy activos, esa es otra alternativa importante, pero creo que la reflexión más relevante que quiero compartir con ustedes es en esta idea de cuando yo me encuentro en mi hogar con limitada en la disponibilidad de alimentos, ¿qué es lo que podría hacer? Creo que lo que podríamos hacer es empezar a ver qué es lo que tengo yo, qué tienes tú, qué podemos compartir entre un grupo de personas bien organizadas, ¿no? Y si yo tengo jitomates en este momento, pero mi vecina tiene, por ejemplo, una sopa de pasta y el de enfrente tiene nopales y el de junto tiene un poco de queso, ¿no? Y entre todos sumamos unas tortillas y tenemos frijoles, ¿no? Les aseguro que empezamos a mover la aguja de la inseguridad alimentaria. Tenemos que empezar a ver cómo rescatar los huertos integrales de traspatio, cómo podemos realmente empezar a producir alimentos en nuestro traspatio que sean de alto valor biológico, que tengan mayor densidad de micronutrientes para darle la vuelta al tema de la desnutrición y al tema de la anemia, dos temas que han estado pendientes en México y a los que ahora se le suma el tema de el sobrepeso y obesidad desde los primeros años de vida. Entonces, creo que esa sería como mi reflexión para cerrar el tema particularmente de la alimentación perceptiva. Bueno, pues creo que ya cubrimos el ciclo de la vida que queríamos cubrir, ¿no? Con los dos comentarios. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti, Rafael. Un gusto conversar contigo. Creo que hay preguntas, Rafael. Ok, la primera es si podríamos explicar en qué consiste el cuidado sensible y cariñoso. Bueno, como les decía, imagínense una flor que tiene 5 pétalos y en el centro de la flor el botón es donde está el niño y la familia, y esa familia tiene que estar rodeada por acceso a cuidado de salud todo el tiempo que se necesite, que sea de buena calidad y que sea también preventivo. Todo el tema de las vacunas, todo el tema del cuidado durante el embarazo, así como también curativo cuando es necesario, porque los niños tienen diarreas o infecciones o hay enfermedades crónicas en la familia. El segundo pétalo es el de la nutrición o la alimentación. Importantísimo que haya seguridad alimentaria y que desde que se concibe una criatura que sea expuesta a la cantidad y calidad de alimentos y nutrientes, en primer lugar, que la madre necesita durante el embarazo, luego los niños cuando nacen, la lactancia materna jugando un papel fundamental ahí. En tercer lugar, es que los niños o los padres de los niños tengan acceso a consejería de cómo desarrollar las destrezas para hacer la parentalidad positiva
la disciplina con amor, el leerle a los niños, jugar con los niños, cantarles a los niños y el darles muchas oportunidades de estimulación temprana de forma segura, por supuesto, bajo buena supervisión. En cuarto lugar está el tema de la protección, ¿no? De todos los niños, sus madres, sus familias. Hay mucha violencia también a nivel comunitario que afecta a la familia entera, no solo un niño, no solo una mamá. Y estamos hablando de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicoemocional. Las tres formas de violencia no perdonan al cerebro. O sea, lo afectan en distintas áreas, pero le dan en la torre al cerebro, sobre todo en cuanto a la capacidad de autorregulación psicoemocional. Y tenemos también el pétalo del acceso a la educación inicial, que tiene que reforzarse todavía más en México. Los programas curriculares son extraordinarios, son muy bien desarrollados y estoy enamorado de ese programa, un buen comienzo, pero sabemos que el tema de aprendizaje también tiene que involucrar mucho a los padres y las familias y que los niños aprenden a través de la exploración y a través de la estimulación temprana. Y todo el tema finalmente de protección social, donde las familias más vulnerables puedan tener acceso a servicios basados en políticas mucho más equitativas de la distribución de la riqueza de un país tan grande como lo es México, en cuanto a los programas de transferencias de ingresos, los programas de capacitación para empleos, y a fin de cuentas, ¿no? Ese componente del pétalo de protección, yo también lo llamo de desarrollo social. A fin de cuentas, la manera de salir de este agujero tan grande que tenemos, de este abismo de inequidad que hay en México, es a través de un crecimiento económico con mucho más equidad, donde hay mucho más acceso a educación de mucho más alta calidad por toda la vida, donde hay mucho más acceso a trabajos que paguen sueldos, que realmente permitan a las familias entregar el cuidado cariñoso y sensible que sus niños necesitan. Entonces, todos estos pétalos son necesarios. No hay uno que sea más importante que el otro, y con uno que no esté funcionando, se cae la habilidad de una familia de dar el cuidado cariñoso y sensible a los niños. Puedes tener seguridad alimentaria, puedes tener acceso a los mejores cuidados de salud, pero si el niño está viendo al papá golpeando a la mamá todo el santo día, pues no va a poder recibir el cuidado cariñoso y sensible que necesita para desarrollarse adecuadamente. Rafael, me gustaría nada más plasmar cómo se vería una persona siendo un cuidador sensible y cariñoso, nada más como ejemplo para los agentes educativos. Creo que cuando, a ver, si yo tengo un bebé y este bebé llora o me señala, por ejemplo, hacia un lugar en particular, lo que el cuidador con estas características tendría que hacer en el marco que acaba de dar Rafael de estos pétalos sería, en el caso del bebé, tomarlo en los brazos, ¿ok? Está respondiendo de forma congruente a la necesidad del niño. De forma contingente, quiere decir pronto, eso quiere decir que no va a dejar al niño llorar interminablemente porque en ese momento el adulto considera que no es momento de alimentarlo, ni tampoco va a ir corriendo por una mamila, por ejemplo, o dar algún otro tipo de distractor para que el niño no pueda, para que suspenda el llanto. ¿A dónde voy con esto? Un cuidador sensible tiene que responder a las señales que el niño emite de forma congruente, consistente y contingentemente, ¿ok? Quiere decir que esto le va a permitir al niño reconocer que su cuidador es capaz de leerlo en sus necesidades, y esto genera un
apego positivo hacia el niño, se genera un vínculo positivo entre el cuidador y el niño. Eso es así, a grandes rasgos, cómo vería un cuidador con estas características. Con lo que acabas de decir, Rafael, el cuidador tendría que estar respondiendo para todos estos pétalos de manera simultánea. No hay uno que que sea mayor que otro. Todos tienen el mismo peso en esta dinámica de respuesta de un cuidador y eso es muy importante que lo comprendamos. A veces, cuando hemos estado capacitando a los agentes educativos, pareciera que se prioriza, por ejemplo, ¿no?, la parte de alimentación y se olvidan de hacer acciones en el resto de los pétalos. Entonces, esto que acabas de decir es fundamental. Es importante que todas las acciones de los 5 pétalos estén presentes para garantizar un cuidado sensible y cariñoso y que sus resultados estén plasmados en garantizar un óptimo desarrollo de los niños menores de 5 años. Exactamente, y solo quiero agregar a tu excelente respuesta que también es muy importante poner mucho cuidado a la salud mental de los padres, física y mental, pero el tema de la salud mental es importantísimo para el cuidado cariñoso y sensible, porque si los papás están deprimidos, si los papás no saben cómo manejar el estrés, todo eso va a destruir la capacidad que acaba de indicar Angélica, que es fundamental, y es el que aprendan a interpretar las señales, las necesidades que tienen los niños y responder de una manera cariñosa y sensible a estas necesidades. Eso es lo que le da la seguridad a un niño desde que nace prácticamente, de que se le escucha, de que se le toma en cuenta, de que se le entiende y que va a haber una respuesta agradable y predecible de acuerdo a las necesidades que está comunicando. Entonces también mucho ojo con la atención a la salud mental de los padres. Fundamental, sin duda. Si estás de acuerdo, vamos al siguiente, a la siguiente pregunta, que es cómo se puede disciplinar con amor. Adelante, Rafael. Bueno, la disciplina con amor, y lo primero que te dice que no quiere decir que le compres al niño o a la niña todas las cosas que quiere, que les des comida chatarra y refrescos, porque si no se ponen a llorar. Lo que quiere decir es de que el niño respeta la autoridad, no el autoritarismo, pero la autoridad de los padres, porque ellos lo hablan con él, porque le explican, porque toman decisiones juntos, tienen una visión compartida de, por ejemplo, cuánto es lo que la criatura puede comer, de acuerdo a la cantidad de hambre que tenga. Quiere decir que sí, es muy importante que aprendas a que te gusten los vegetales, porque son muy importantes para tu futuro, mija o mijo. Pero yo no te voy a obligar, no te voy a dar una bofetada si no te lo comes, no te voy a gritar, pero cada vez que comas te voy a prepararlo de distintas maneras, te lo voy a combinar con otros alimentos que te gusten. En fin, estamos promoviendo los estilos de vida saludable, pero sin agredir al niño, sin interferir con la individualidad del niño, que también tiene, por supuesto, sus derechos y debe de participar en las decisiones y entender cuáles son estas decisiones. También lo que quiere decir es de que como padres aprendamos a no desquitar nuestro enojo con nuestros hijos. Los niños son súper sensibles, son súper sensitivos y les da mucho miedo al ser humano por el resto de su vida cuando están en un medio ambiente impredecible, donde de repente volaron las bofetadas o se aventó un plato de comida de una persona a otra. Eso interfiere mucho con la capacidad de los padres de dar disciplina con amor. Disciplina con amor también
quiere decir el que se establezcan rutinas saludables de sueño, rutinas de juego, rutinas de alimentos, rutinas de baño, rutinas de cepillarse los dientes. Esa es la mejor manera, a fin de cuentas, de disciplinar con amor, porque las criaturas se acaban haciendo responsables y aprenden a autorregular todos esos comportamientos sin que los papás estén exasperándose y gritando. O sea, cuando nos exasperamos y gritamos y ya llegamos a golpear, es que no sabemos, no tenemos la menor idea de lo que es el cuidado cariño sensible y necesitamos ayuda, necesitamos apoyo de agentes como ustedes para entender cómo lo conseguimos dar. Brevemente, lo que les quiero compartir en una de las capacitaciones que hice a agentes educativos, quizás algunos de ustedes estaban ahí en la Ciudad de México, que había muchas personas. La primera pregunta que hicieron los promotores, los educadores fue, pero esto es mucho trabajo, ¿cómo vamos a poder solos nosotros hacerlo en la comida y lo de sueño y lo de... Y bueno, la respuesta fue, ahorita es una capacitación técnica, queremos que entiendan lo que es el cuidado cariñoso y sensible, lo que es la alimentación perceptiva y cómo se ejecuta. A fin de cuentas, ustedes son responsables de sus áreas, de sus servicios, y es una responsabilidad más grande social del gobierno y de los padres de familia también para que esto funcione. Pero lo que sí les puedo decir es que para ustedes, si esto funciona, ustedes van a poder dedicar más tiempo con la pedagogía, van a poder dedicar más tiempo disfrutando cómo están gozando y aprendiendo los niños y menos tiempo tratando de disciplinar y menos tiempo tratando de lidiar con, eh, con criaturas que no pueden autorregular sus sentimientos, ¿no? Y sus emociones. Y a fin de cuentas, o sea, me dijeron, bueno, pues ustedes están diciendo que el niño puede dormir cuando quiera. Entonces, cada niño va a querer dormir a una hora diferente. Del punto de vista de los centros de atención infantil, yo lo pienso como cada niño es una celulita de un organismo. Y al principio cada celulita puede estar un poco desincronizada, pero cuando esta filosofía, este esfuerzo funciona, al rato todos empiezan a latir al mismo tiempo como lo hace el corazón, cada célula, y los niños van a tender a tener hambre al mismo tiempo, van a tender a querer dormir al mismo tiempo, van a tender a querer jugar al mismo tiempo. Así es que disciplina con amor, a fin de cuentas, a lo que lleva es al establecimiento de rutinas, de estilos saludables de vida desde la primera infancia. Yo nada más quisiera hacer una reflexión que lo voy a dejar ahí sobre la mesa para que todos podamos respirar profundo, pero creo que si nosotros recordamos nuestra infancia y aquellos momentos en donde nos sentimos maltratados, ¿no? Por una situación injusta, donde posiblemente recibimos un golpe, una palabra, una acción que no era justificada para lo que estaba sucediendo, ahí tenemos que hacer un alto y darnos cuenta que tenemos que empezar a resolver y a sanar esa parte para no repetirla. Tenemos que darnos cuenta cuando estamos en la interacción con nuestros hijos, en qué momento la situación puede desbordarse y puedo yo realmente irme a un extremo, como mencionas, Rafael, en donde la corrección que estoy haciendo sobre el niño está muy desbordada y está descontextualizada de lo que realmente yo necesito hacer en términos de disciplina con amor, ¿no? Entonces, hay que cacharnos, si me permiten el término, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cuando las cosas se están desbordando porque tienen que ver con una situación del adulto, no tiene nada que ver con el niño, ¿no? Simplemente la situación que se está viviendo con el niño es la que está haciendo el disparador para que yo no pueda realmente ser congruente, contingente y consistente con mi respuesta hacia lo que el niño necesita en ese momento. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con qué puedo hacer para que un kilo de ayuda pueda beneficiar a las familias en mi comunidad. Encantada de la vida, si quieren
comparto mi correo electrónico para establecer comunicación, o si no, en www.unkilodeayuda, todo con letra, .org.mx. Ahí podemos canalizar su solicitud sin ningún problema. La siguiente pregunta es cómo se pueden revertir los daños en los niños en sus primeros años, que en sus primeros años no recibieron una alimentación adecuada. Es una extraordinaria pregunta y la respuesta es de que sí se puede revertir mucho el daño al organismo causado por la desnutrición si se comienza, aunque sea después de los 1000 días, a ofrecer a la criatura una dieta súper nutritiva, saludable y variada. El tema de la baja talla para la edad ya es muy difícil de corregir después de los 1000 días. No imposible, y va a costar mucho más que si se hubiera prevenido, pero en general el tema de bajo peso para la talla, ¿no? El tema de la desnutrición aguda se corrige totalmente. Y lo que nos da mucha esperanza es que, por ejemplo, estudios de niños muy pobres que han sido adoptados por familias con buenos medios en diversos países, niñas y niños, lo que nos muestran es que aunque sean adoptados a los 10 años, a los 8 años, su desarrollo cognitivo se eleva casi al promedio o más al de los grupos que tienen mayores niveles socioeconómicos, ¿no? O si vienen de un país de bajos recursos socioeconómicos a un país de más altos recursos socioeconómicos, su rendimiento académico se vuelve igual al del resto de la población. Lo que sí les digo que es muy difícil de corregir es el daño psicoemocional. Entonces, las diapositivas tan impresionantes que presentó la doctora Campos de los niños de los orfanatos rumanos, muchos de ellos acabaron recuperándose muy bien en su desarrollo cognitivo, bastante bien en sus aspectos de nutrición, pero en lo que casi ninguno se pudo recuperar fue entre aquellos que fueron literalmente abandonados, ¿no? Dejados como paquetes de basura, amarrados a una cuna, no pudieron realmente lidiar con la parte de su regulación autoemocional. Personas que se vuelven están muy enojadas, tienen mucha agresividad y es porque cambió las estructuras del cerebro de la parte de esa regulación que explicó la doctora Campos. Entonces, como decía mi gran colega y querido profesor, el doctor Polit, peruano, que ya no está entre nosotros, pero dejó un gran legado. Siempre él me decía, más vale, entre más temprano mejor, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Y esa sería la respuesta. La calidad de la alimentación es un derecho humano y tiene grandes implicaciones a través de todo el curso de la vida, sin importar qué pasó o no pasó durante los primeros 1000 días de vida. Y por otro lado, si hacemos la pregunta al revés, si ya estuvo bien nutrido un ser humano durante los primeros 1000 días, ya no importa lo que pase después. No, claro que importa también. Y por eso no queremos pensar que los primeros 1000 días es lo único que va a tener un impacto, pero es el cimiento, es donde se va a comenzar. Si hay un buen comienzo, como el programa de educación inicial de ustedes, entonces va a ser mucho más fácil que haya un buen resultado a mediano y a largo plazo.